con Eduardo Botinelli, a quien ya le damos la bienvenida, director de Factum, sociólogo, que está aquí, por supuesto, presente con nosotros. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, eso que se habla del porcentaje de participación, Delgado ahí manejaba que han votado algo del entorno del 10%. ¿Qué se puede saber hasta ahora, por lo menos en lo oficial, respecto a la Corte Electoral? ¿Qué es lo que se está manejando? Bueno, lo que se ha manejado hasta ahora están los datos, digamos, crudos de lo que se ha transmitido y una estimación de la participación en función de los datos que no llegaron hasta el momento. Y la participación en principio parece más baja comparativamente con lo del 2019 a esta hora, es decir, en realidad no nos está dando un dato final, ¿no? Claro, obviamente. La foto hasta ahora. Claro, o sea, puede ser por el tema del frío, puede ser por distintas razones que el perfil de votantes también puede cambiar la hora de votación. Bueno, eso es un tema que va a haber que ver al final del día. La primera señal es de menor votación que la anterior. Más o menos a esta hora, en 2019, teníamos un 15% de participación y ahora estamos en el entorno del 10%. Bueno, claramente en esta hora tenemos una baja considerable de la participación. Hay que ver cómo sucede la tarde y sobre el fin de la hora, ¿no? Factum el martes pasado presentaba la concurrencia de votantes en las elecciones internas de los últimos 20 años. Ha habido algún tipo de variación, pero casi siempre ronda alrededor de un 40, 37, 45, 53% allá en 1999, pero no va mucho más que eso. No, a ver, la mayor participación fue en la primera instancia electoral que tuvimos, donde digamos, de alguna forma se mezclaba, era la efervescencia, si se quiere, o parte de que era la primera vez que se hacía, el desconocimiento también de qué significaba una elección de voto voluntario, cuando teníamos siempre voto obligatorio, pero después sí, se dio un descenso, digamos, bastante importante, porque pasó del 53 al entorno del 45 durante 2 elecciones, y después al entorno del 40% en las siguientes 2, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es si esto es que se estabilizó en el entorno del 40 o si tenemos un nuevo escalón hacia abajo. Es la incógnita, primera incógnita que tiene que ver con participación. Después sí será cómo salió cada uno de los partidos o cada una de las candidaturas, pero digamos, un primer dato que es más global, más genérico del sistema, de la cercanía de la gente con la política, del interés por participar, bueno, la participación es uno de los elementos clave. Hablábamos de que esta elección tenía algunas cosas o particulares, como por ejemplo que cae en plena vacación de julio, vacación de invierno, donde los niños y las familias deciden de repente viajar, que también han aumentado un porcentaje los viajes, bueno, la Copa América sin dudas. ¿Se puede hacer, o no sé si hay alguna conclusión, de qué ha pasado desde el 99 hasta acá? Porque todo, como vos decías, en el 1999, 53% de participación, y después ha ido bajando, no sabemos qué va a pasar, por supuesto, hasta el final de la jornada. ¿Hay algún fenómeno o algo que se pueda analizar como que se mantenga en el tiempo, vamos a decir, que no sea, tal año pasó esto, tal año pasó lo otro? O sea, ¿hay desinterés cada vez más en la política? Bueno, hay menos interés en participar, ¿no? Y claramente hay gente que está cada vez más lejos de la política. Bien. Un segmento de la población, no toda, ¿no? Pero sí tenemos claramente que hay un segmento de población que es cada vez mayor, que está totalmente lejana a la política. Bueno, esa no va a participar seguro. Bueno, hay otro conjunto que tiene cierto vínculo con la política, cierta cercanía, no es que le interese mucho, pero que más o menos puede conocer los candidatos, pero que no tiene, digamos, motivación para ir, sea porque no ve que eso le signifique un cambio, no sea que signifique algo que realmente quiera ponerse una camiseta, en sentido de voy a defender esta candidatura, claro, esta otra, o porque ya voy a otro partido independientemente de quién sea la candidatura, ¿no? Entonces, bueno, esos son factores, digamos, más estructurales. Después está la oferta. La oferta ha ido cambiando mucho, la coyuntura política también tiene incidencia, ¿no? No es lo mismo un proceso de cambio que uno de permanencia, eso va motivando distinto a los electores de los distintos partidos. Ahora, lo que puede pasar hoy también, supongo, que en algunos partidos, por ejemplo el Partido Colorado, que tiene una puja importante de todos los precandidatos, en ese micro que es el Partido Colorado, nos podemos encontrar quizás con una votación bastante alta, porque están todos cabeza a cabeza prácticamente. Bueno, ahí hay que ver justamente cuánto pesan las estructuras, cuánto pesa el voto de opinión, cuánto moviliza a sus militantes o a personas relativamente cercanas. Es una de las incógnitas, ¿no? Es decir, cuánta gente va a votar efectivamente, si bien tiene una oferta amplia, bueno, cuánto de esa amplitud en cantidad termina siendo amplitud en convocatoria.
Repasábamos hoy al principio, pero muy por arriba, y lo hemos hecho también en otras ediciones de BTV Noticias, qué es lo que se elige hoy, que no está de más recordarlo a la población, porque no es solo el candidato que va a participar en las elecciones de octubre. No, eso es importante porque permanentemente estamos, todos los medios, todos los análisis, mirando, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Bueno, ¿quién gana? ¿No? Bueno, ese es uno de los puntos que se vota con la hoja grande, digamos, el órgano deliberativo nacional, que si no se dan algún resultado, que es que una candidatura saque más del 50% o saque más del 40% con 10 de ventaja, lo que se elige es el órgano deliberativo nacional. Formalmente, esto nunca se dio y hay que ver cómo instrumenta cada partido, pero formalmente ese órgano elegiría la candidatura si no se dan esas condiciones. También ese órgano va a elegir la candidatura a la vicepresidencia, formalmente. Después están los acuerdos políticos que lo que hacen es después, bueno, ya está acordado, el órgano lo que hace es ratificarlo formalmente. Pero sí, un dato importante es el órgano deliberativo departamental, que tampoco es igual en todos los partidos, pero tiene un rol importante porque es quien habilita las candidaturas a las elecciones departamentales del año próximo, ¿no? Entonces, hay varios órganos que se eligen. Y después, bueno, las propias listas que se presentan negocian políticamente en función de cuántos votos tuvieron con respecto a los otros para conformar listas a diputados, para conformar listas al Senado o el peso que puedan tener. Continuamos con Eduardo, obviamente, hablando. Los distintos precandidatos han hablado hoy de la importancia de que hoy se conozca la fórmula presidencial. ¿Qué análisis haces al respecto de esta situación? Bueno, eso se ha instalado, digamos, esa idea como una cuestión de unidad de partido, como formas de surgir rápidamente diferencias que puedan surgir. Y bueno, es un valor si se resuelve bien, ¿no? Es decir, si es una mala resolución, al final la velocidad va en contra del efecto final, ¿no? Eso es lo que decía José Mujica hoy en declaraciones, que la elección pasada a ellos les costó justamente la elección perderla al Frente Amplio por no resolver rápido el tema de la fórmula. Sí, ese es uno de los factores, ¿no? Pero claramente una fórmula no es... Primero, hay dos cosas de las fórmulas, que una se habla muy poco y otra se habla un poco más. Una es, primero tiene que funcionar 4 meses, ¿no? Es decir, por resolverlo rápido, una fórmula que no funciona 4 meses puede ser un problema. Lo otro puede ser más lento y funcionar bien, es decir, no el mismo día y funcionar bien, o puede ser más lento y funcionar mal, también, ¿no? Pero, digamos, la velocidad es un plus si después funciona, ¿no? Se supone que deberían tenerlo hablado previamente, más allá de lo que tengan que hacer políticamente o que sea correcto en cuanto al segundo más votado, ser el que acompañe al primero claramente más votado, Sí, ¿no? Sí, sin dudas. Y el otro punto tiene que ver con la función que tiene esa candidatura a vicepresidencia. Es decir, la función no como candidatura, sino la función en caso de ganar. Claro. Y ese es otro punto que en realidad se habla poco. Se habla mucho de un perfil para una campaña electoral y poco para una función de gobierno. Bueno, ese es otro punto que podría estar o no en discusión en algún momento de esas resoluciones, ¿no? Claro. Otra de las cosas, Eduardo, que también lo cito a Mujica, que fue el que lo escuché decirlo hoy, con el tema de si deben ser obligatorios o no, lo hemos hablado también mucho en BTV Noticias. Él decía que, ¿por qué me van a obligar en octubre a votar un candidato que yo no elegí en las internas, en este caso a fines de junio? ¿Qué debería pasar? ¿Debería cambiarse eso o no? Es un tema muy discutible porque hay razones para mantenerlo. Que las hablamos siempre en los medios y los propios precandidatos y políticos cuando llegan las elecciones internas, ¿no? No se discute después al resto de los 4 años. Ese es un debe que tiene el sistema en general con varios temas. Uno es ¿no? Es decir, bueno, primero los plazos que estamos teniendo, ¿no? Es decir, originalmente eran en abril las internas y terminaba en mayo del año siguiente las departamentales. Se acortó un poco, corriendo un par de meses la elección interna hacia junio. Sin embargo, sigue siendo largo, ¿no? Es decir, si uno mira a Argentina, por ejemplo, tiene las primarias en agosto o en octubre, a los 15 días de la segunda vuelta. Es decir, está mucho más comprimido. En varios países hay pocas semanas entre la primera y la segunda vuelta. Acá hay un mes entero. Entre la interna y la nacional hay 4 meses. Sí. Es decir, bueno, ese es un punto. El otro es, cómo se diseña todo el sistema y cómo se tratan de trazar reglas que sean por lo menos armónicas entre sí, porque cada una de las elecciones tiene reglas que son distintas una a la otra, ¿no? Y eso es un tema también para que la gente también pueda tener claro cuáles son las reglas en las cuales se está votando. Y el otro es, bueno,
hay argumentos para decir que sea voluntaria, porque es la elección de autoridades, pero es obligatoria para los partidos presentarse en este formato. Claro. Entonces, por un lado está la no obligatoriedad en términos de libertad de elección para electores, pero una obligatoriedad para los partidos. Y por otro lado es, bueno, lo que sucede ahora no es solamente que define quién va, define muchas más cosas que lo que hablábamos recién, es decir, define un montón de cosas que van a suceder en la oferta electoral de octubre y en la oferta electoral de mayo, ¿no? Y lo otro es que es obligatoria para los partidos, no es obligatoria para los electores, es decir, no es obligatorio ir a votar, pero los partidos que no se presentan en esta instancia no pueden participar en octubre, ¿no? Y acá vamos a tener varios partidos que están jugándose el futuro, es decir, bueno, si no alcanzan los 500 votos en esta elección interna hoy, no pueden participar en la elección nacional de octubre. Que hay muchos por lo menos partidos nuevos, ¿no? Evidenciamos 18. eso. 18 partidos son en total que se presentan, ¿no? Ahí tenemos, bueno, sí, una serie de 5 partidos nuevos, otros que han participado pero no llegaron a los 500 votos en la anterior, otros que participaron en octubre pero no llegaron al Parlamento. Claro. Es decir, bueno, hay una oferta muy variada, pero con un desafío para esos partidos nuevos, menores, en lograr movilizar esas 500 personas que concurran a votar. Muy bien, Eduardo, seguramente nos vamos a reencontrar a las 18 con nuestra edición especial. Nos vemos en la tarde, con mucho gusto. Nos vemos.